una forma sencilla el tema de la terapia cetogénica en este tipo de patologías. Quería traer este tema porque aprovechando el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, eso es mañana, de pronto algunas de ustedes no lo saben, pero en este día se intenta concientizar sobre el manejo de estas enfermedades, de que estas enfermedades sean visibles. Sabemos que hay enfermedades que de pronto en nuestra vida nunca las vamos a ver, pero hay otras que de pronto nos pueden llegar a la consulta y hay que saber que existen y saber que hay un manejo nutricional del cual nosotros podemos ayudarles. Como declaración de conflicto de interés, yo trabajo para Mytotherapies. Los que no sepan, es una empresa que distribuye y produce productos para terapias cetogénicas y manejos de errores innatos del metabolismo. Sin embargo, todo lo que les voy a dar a continuación tiene su evidencia científica pertinente y pues esta charla no está patrocinada. En cuanto a, vamos a empezar un poquito el tema de dieta cetogénica, porque últimamente se ha hablado muchísimo en redes, se ha hablado muchísimo de muchas cosas en lo que es una dieta cetogénica. Algunas de ustedes sabrán qué es la dieta cetogénica, otras de pronto tendrán un conocimiento muy vago, pero entonces quiero explicarles un poquitico qué es. Una dieta cetogénica es aquella que es alta en carbohidratos, en grasa, baja en carbohidratos y normal en proteínas. Tiene que tener estas características, tiene que ser alta en grasas, más del 60% del requerimiento calórico total debe ir de la grasa. Normal en proteínas, fundamental. No nos podemos ir a estas dietas que son altas en proteínas como tal, que piensan que una dieta cetogénica es comer pura carne, porque no es lo que nosotros pretendemos. Normal en proteínas, que cubra su requerimiento proteico, pero que no nos excedamos tampoco. Y sí tiene que ser baja en carbohidratos para lograr que haya una cetosis en el cuerpo. Debe lograr un estado de cetosis que debe ser monitoreado. No es una dieta que uno pueda iniciar y decir, como dicen muchos influencers o como dicen mucha gente, sí, voy a hacer dieta keto, y no tener un control paraclínico, no tener un seguimiento médico, un seguimiento nutricional, porque ahí es donde comienzan todas las alteraciones metabólicas que puede generar la dieta. Entonces es muy importante que sea monitoreada y que esto se haga con un trabajo interdisciplinario, tanto médico como nutricional. Hay un concepto que se llama la tasa cetogénica y es el que manejamos cuando nosotros manejamos dieta cetogénica. Tenemos que mirar qué tan cetogénica voy a hacer esta dieta. Entonces, por ejemplo, uno inicia una dieta cetogénica y no voy a darle puras grasas, el 90% de mi requerimiento en grasas, porque el cuerpo no lo va a tolerar. Entonces, la tasa cetogénica es la relación que hay entre las grasas y los otros macronutrientes que nosotros calculamos en la dieta. Entonces, por ejemplo, una tasa cetogénica 1:1 es que por cada gramo de grasa yo doy 1 gramo entre proteínas y carbohidratos, o sea, puede ser medio gramo de proteína y medio de carbohidratos, o bueno, ahí lo voy distribuyendo. Pero entonces es eso. La tasa cetogénica que manejamos, a la que llegamos que maneja un 90% de las grasas, es la 4:1. En esta tasa cetogénica tengo el 90% del requerimiento calórico de las grasas y el 10% más que todo es proteína. En esta tasa cetogénica es muy difícil manejar lo que son los carbohidratos. Acá les quiero mostrar que uno tiene que ir lentamente. Cuando uno inicia una dieta cetogénica, uno inicia con una tasa cetogénica bajita y va incrementando progresivamente según tolerancia hasta lograr una tasa cetogénica ya de 4:1 o hasta quedarnos en una tasa cetogénica que el paciente lo tolere. Y así como sube uno lentamente, uno baja lentamente también. No es que, no, ya terminé la dieta y ya mañana me voy a poner a comer todos los dulces o todos los carbohidratos que yo quiera, porque puede haber descompensaciones metabólicas y es muy importante tener en cuenta esto. O sea, es lento, es un proceso lento que se puede demorar hasta 3 meses en lograrse, lograr estabilidad en la dieta cetogénica y mantener la dieta en una tasa cetogénica de 3:1, 4:1 hasta volverla a disminuir. Tenemos varias clasificaciones de lo que es la dieta cetogénica. Una de ellas es la dieta cetogénica clásica, que es la que yo les estaba mencionando. Es la que llegamos a una tasa cetogénica 4:1, que tenemos un 90% de grasas. Esta dieta cetogénica es un poco difícil de mantener. Por lo que les digo, la adherencia es muy difícil cuando damos tanto aporte de grasa. La dieta cetogénica de triglicéridos de cadena media nos ayuda a que no tengamos que aumentar tanto la tasa cetogénica porque los triglicéridos de cadena media se han evidenciado que hacen cetosis mucho más rápido.
Entonces, no necesitamos llegar a una tasa cetogénica tan alta. También tenemos la dieta Atkins modificada, que no sé si ustedes recuerdan, la dieta Atkins estuvo de moda hace mucho tiempo y era una dieta que era muy alta en proteínas y grasas, pero muy baja en carbohidratos. Acá lo que se hace es modificarla para que no sea tan alta en proteínas, pero sí tiene se libera un poco más ese nutriente, el aporte proteico es un poco más libre y sí mantenemos controlado el aporte de carbohidratos. Y ya por último, la dieta de bajo índice glicémico, en la que se manejan estos alimentos de bajo índice glicémico, se logra una tasa cetogénica de 1,1, perdón, y no tenemos que aumentar pues tanto la grasa y todo eso, y esta se maneja para ciertas, alguien está escribiendo por ahí. Bueno, entonces ya entrando en el tema de errores innatos del metabolismo, en Colombia tenemos la ley 1392 del 2010, en la cual es la que se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés. Y esto es muy importante porque en ella se adoptan las normas para garantizar la protección social de estos pacientes. No sé si ustedes, las que hacen MIPRES, han visto que cuando uno pone a un paciente con una enfermedad huérfana en el MIPRES, no le sale que el MIPRES tiene que tener junta de profesionales, sino que de una sale autorizado ese MIPRES. Esa es una de las herramientas que tenemos nosotros para garantizar que lo que estos pacientes necesiten se lo dé su EPS o bueno, el sistema de salud, porque son pacientes que son muy vulnerables y necesitan bastantes cosas, bastantes medicamentos, bastantes tratamientos que el Estado les tiene que garantizar. Que es, en esta ley también se define en Colombia una enfermedad huérfana en aquella que tiene una prevalencia menor de 1 en cada 2.000 personas. Y dentro de estas enfermedades huérfanas entran los errores innatos del metabolismo, que son más que todas aquellas patologías que tienen que ver con problemas en el procesamiento de la energía en el cuerpo. O sea, el alimento no se transforma en energía adecuadamente. Entonces, esto pueden ser errores innatos del metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, ¿sí? Entonces, es muy importante pues hacer esta aclaración. No todas las enfermedades huérfanas son errores innatos del metabolismo, pero la mayoría de los errores innatos del metabolismo sí son enfermedades huérfanas. Y en la resolución 2048 del 2015 encontramos un listado de las enfermedades huérfanas que son reconocidas en Colombia, es un listado bastante grande. Si ustedes tienen una patología, de pronto les llega a la consulta un niño o una persona adulta con una enfermedad que ustedes no conocen y miran en el listado, a ver si aparece como enfermedad huérfana, pueden ponerlo como enfermedad huérfana para formular cualquier cosa que este paciente necesite. Eso sí, tiene que estar previamente, o sea, el diagnóstico tiene que estar confirmado y tiene que estar previamente registrado en el CIVIGINA. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre lo que son las indicaciones de la terapia cetogénica. Usualmente se está manejando para el manejo de epilepsia refractaria. Es un tratamiento que ya está muy reconocido y que tiene bastante evidencia científica de que funciona en este tipo de pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que haya una falla en el control anticonvulsivo luego de la tercera medicación, que es la epilepsia refractaria, se maneja esta terapia cetogénica. Hay unos síndromes epilépticos que son epilepsias refractarias también, que los pueden ver acá en la diapositiva, que, por ejemplo, el síndrome de West está dentro de las enfermedades huérfanas de Colombia. Entonces, si está ya diagnosticado y está en el CIVIGILA, se puede manejar como una enfermedad huérfana y pues podemos formular sin necesidad de que se vaya juntas ni retrasos. En cuanto a los tratamientos para otras cosas que no sean epilepsia, por ejemplo, lo que son la deficiencia transportador de glucosa tipo 1 o la deficiencia piruvato deshidrogenasa, que ahorita más adelante les voy a explicar un poquitico de qué se trata. Estas patologías son la terapia cetogénica es una primera línea de tratamiento. Ya no tengo que esperar a que haya a que no funcione el medicamento, a que haya otra opción terapéutica, sino que la terapia cetogénica en este tipo de patologías es lo que se debe hacer. Y ya en otras enfermedades metabólicas se ha evidenciado que funciona también, como por ejemplo algunas glucogenosis o algunos complejos de trastorno respiratorio mitocondrial, que más adelante vamos a explicar algunos de estos, cómo funciona y por qué funciona la terapia cetogénica en estos pacientes. Entonces, vamos a hablar primero de una patología que se ve mucho en el eje cafetero, y no sé si alguno de ustedes en otras regiones del país la haya manejado, que es la hiperglicinemia no cetósica. Entonces, esta patología, la hiperglicinemia no cetósica, es aquella en donde está afectado el complejo de glicina en descarboxilasa.
no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? La glicina se comienza a acumular en los fluidos y en los tejidos del cuerpo. Se acumula en el cerebro y esto hace que haya síntomas neurometabólicos, que haya problemas a nivel neurológico. Estos niños convulsionan mucho. Entonces, la terapia cetogénica funciona bueno, les voy a explicar más adelante cómo funciona y cuál es el objetivo de nosotros con este tipo de dietas. ¿Qué pasa con la glicina? Normalmente, cuando nosotros tenemos una patología que afecta algún aminoácido, lo que hacemos es limitar ese aminoácido de la dieta. Por ejemplo, una fenilcetonuria, tratamos de que no consuma casi fenilalanina, lo mismo con algunas otras aminoacidopatías. Pero, ¿qué pasa con la glicina? La glicina, recordemos que no es un aminoácido esencial. Entonces, el cuerpo lo produce. ¿A partir de qué? A partir de la serina. Entonces, si yo, digamos, dijera, no, pues le voy a quitar la glicina de la dieta, lo voy a alimentar con una fórmula que no tenga glicina, pues no va a servir. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo va a producir la glicina a partir de la serina. Entonces, ¿qué diría yo? No, pues también voy a quitar la serina, quitémosle serina y glicina para que tampoco la produzca. Tampoco, porque la serina tampoco es esencial. Entonces, si ven con esto no nos funciona con esta limitación de aminoácidos. Es una patología que nutricionalmente, haciéndole la restricción de aminoácidos, no va a funcionar, va a seguir con los mismos síntomas, el cuerpo va a seguir produciendo la glicina, va a necesitar medicamentos para que se unan a la glicina y la pueda eliminar el cuerpo, que eso lo hace su genetista o su neuropediatra, es el que los formula, pero nosotros como nutricionistas, ¿qué podemos hacer y qué podemos ofrecerle a este paciente? Resulta que el paciente convulsiona. Entonces, si sabemos que el paciente convulsiona y sabemos que la dieta cetogénica es un tratamiento que ya está con mucha evidencia para poder manejar este tipo de convulsiones, pues podemos ofrecerle una dieta cetogénica y mirar cómo nos va. Acá les traigo algunos artículos en los cuales está documentado que se ha utilizado la dieta cetogénica en este tipo de pacientes y les ha funcionado. ¿Para qué nos sirve? Para disminuir las crisis, pero no nos sirve, o sea, no es un manejo como tal de la patología, sino del síntoma, que es la epilepsia. En cuanto a los mecanismos de acción, ¿por qué funciona la dieta cetogénica en epilepsia y pues en este caso en la hiperglicidemia no cetósica para el control de las crisis? Hay muchísimos mecanismos que ya están documentados, que ya están registrados, que tienen que ver con la función de los cuerpos cetónicos en el cerebro, y también hay otros mecanismos de acción que tienen que ver con la función de los triglicéridos de cadena media. Cuando yo hago una terapia cetogénica de triglicéridos de cadena media, se activan otros mecanismos de acción distintos que se complementan. Entonces, la recomendación siempre es hacer una dieta cetogénica completa en la que se tenga todos los sustratos, tanto los cuerpos cetónicos que se logren hacer, como los triglicéridos de cadena media. En este momento no les voy a profundizar en cuanto a los mecanismos de acción, porque pues nos iríamos toda la charla en mecanismos de acción de dieta cetogénica y esa no es la idea. Sin embargo, si ustedes tienen la inquietud y quieren conocer más del tema, pues me pueden escribir. Yo con mucho gusto les comparto bibliografía. Bueno, vamos a ver lo que es la terapia cetogénica en la deficiencia de transportador de glucosa tipo 1, que es una de las patologías en las que está de primera línea el manejo con terapia cetogénica, y vamos a ver por qué. Entonces, esta patología es una patología autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Que uno de los padres usualmente tiene que estar afectado para poder que el niño esté afectado. Pero en esta patología es algo muy especial que aparece esporádicamente muchas veces. O sea, los padres pueden ser sanos, pero algo pasó en el embarazo y automáticamente hubo una mutación del gen y apareció esta patología. ¿Sí? Puede pasar mucho. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Generalmente les da epilepsia, un retraso en el desarrollo psicomotor, microcefalia, espasticidad, ataxia. ¿Y qué es lo que pasa? Acá en este lado vemos que necesitamos este transportador de la glucosa para que la glucosa pueda pasar desde la sangre hasta el cerebro por la barrera hematoencefálica. Pero ¿qué pasa? Si este transportador no está funcionando, el cerebro se nos queda sin combustible. No podemos pasar la glucosa de la sangre al cerebro. Entonces tenemos que buscar otra fuente de energía para poder alimentar mi cerebro y que no sea la glucosa.
Y por eso la dieta cetogénica es el tratamiento de primera línea, el que está documentado y el que se tiene que manejar en este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para que el cerebro tenga combustible. Acá les traigo también algunos artículos en los cuales pueden evidenciar pues, que está científicamente comprobado que este es el tratamiento de primera línea y que se necesita como tal cambiar el sustrato energético porque no tengo cómo hacer que ese transportador funcione adecuadamente para que me entre la glucosa al cerebro. En cuanto a la deficiencia de piruvato deshidrogenasa, también la terapia cetogénica es tratamiento de primera línea y les voy a explicar el por qué. Recuerden que la piruvato deshidrogenasa es la enzima que me ayuda a que el piruvato se convierta en acetil-CoA y me ingrese al ciclo de Krebs. Resulta que si no hay un adecuado funcionamiento de la piruvato deshidrogenasa, vamos a acumular lactato porque el piruvato se tiene que ir para algún lado. Entonces vamos a comenzar a acumular lactato en el cuerpo y vamos a tener una disminución en la producción de energía. Entonces la idea detrás de la dieta cetogénica para este tipo de patologías es la misma. Tenemos que buscar un sustrato energético diferente, que no sea la glucosa, porque con la glucosa me estoy quedando a mitad de camino y no estoy completando el ciclo de Krebs, que es el que me va a dar la energía que necesita el organismo. Necesito buscar otras fuentes de energía y serían los cuerpos cetónicos. De esta patología tenemos varias formas clínicas. Tenemos la neonatal grave, que usualmente no se diagnostica y es muy letal, tiene muy mal pronóstico, ya que la enzima, eso depende del funcionamiento de la enzima. Entonces, ya que la piruvato deshidrogenasa definitivamente no funciona prácticamente nada, van a tener una acidemia láctica muy severa, hay una afectación neurológica grave y pues estos pacientes tienen muy mal pronóstico y es muy difícil de diagnosticar cuando están tan chiquitos, porque pues se piensan muchas otras cosas antes de este error innato del metabolismo. Cuando es moderada hay un retraso psicomotor, pero no es tan grave, y hay una acidemia láctica, pero también es más leve. Y cuando es una tardía, hay ataxia, debilidad muscular, presentan a veces hemiparesias o distonías. Por ejemplo, yo tengo una paciente en este momento con esta patología y parece como un muñequito de cuerda, como que se le va gastando la energía, llega a la mitad del día o al final del día como ya sin energía. Esto pasaba antes de iniciarle la dieta cetogénica. Ahorita con la dieta cetogénica ya sí llega con más energía al resto del día porque tenemos otra fuente energética. Pero cuando se le daba alimentación normal, pues el cuerpo no lograba procesar todos esos carbohidratos adecuadamente y se quedaba sin energía rápidamente. Tenemos cofactores también en los cuales se puede ayudar a que esa enzima que de pronto está funcionando un poquitico funcione un poco más, que son principalmente el ácido lipoico. En la paciente que yo tengo en este momento está con ácido lipoico y le ha funcionado muy bien. La carnitina también a veces se recomienda la suplementación, más que todo cuando se inicia la dieta cetogénica, y la tiamina también se sugiere suplementar, aunque no muchos, solamente cuando tienen un defecto de una de las subunidades específicas. Recordemos que la piruvato deshidrogenasa es un complejo enzimático que tiene varias subunidades. Entonces, cuando tiene una deficiencia de una de esas subunidades específicas, la tiamina funciona. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de qué subunidad tiene deficiente, pues se demora un poco. Entonces, a veces uno dice, bueno, igual no le va a hacer daño que se suplemente con tiamina, y si tiene la patología, pues se sugiere la suplementación. La terapia cetogénica en algunas glucogenosis. Hay dos glucogenosis que se han estudiado mucho en cuanto a cómo responden a un cambio de sustrato energético, y son la glucogenosis tipo 5 y la glucogenosis tipo 7. ¿Cuál es la glucogenosis tipo 5? Es la deficiencia de la miofosforilasa, esto es a nivel muscular. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi glucógeno, mi glucosa entra al músculo normal, se forma el glucógeno, pero cuando yo voy a hacer ejercicio y requiero ese glucógeno para alimentar el músculo, no se puede degradar adecuadamente porque hay una deficiencia de esta primera enzima. Entonces, ¿qué pasa? No logro degradarla y no logro que mi músculo se alimente adecuadamente. Entonces, son estos pacientes que presentan bastante intolerancia al ejercicio. Presentan mialgias, rigidez, debilidad, calambres con ejercicio intenso, pero ellos mejoran con el reposo. ¿Por qué? Porque la glucosa que está en sangre puede entrar al músculo y ya me lo alimenta.
Entonces, ellos mejoran con el reposo y tienen esto que se llama el segundo impulso, que de pronto ellos comenzaron a hacer ejercicio, se cansaron, tuvieron debilidad, pero reposan y vuelven a iniciar y no hay tanto problema. Sin embargo, si continúan haciendo ejercicio, vuelven a tener lo mismo, los mismos problemas. Entonces, en este tipo de glucogenosis, se sabe que la dieta cetogénica, como cambia el sustrato energético también y nos ayuda a que alimentar ese músculo, nos funciona adecuadamente para que haya una mayor tolerancia del ejercicio. Sin embargo, la otra glucogenosis, que es la deficiencia de fosfofructoquinasa, también conocida como enfermedad de Tauri, es un poco más compleja porque la deficiencia está más adelante en la cadena. Entonces, no es la primera enzima, sino que yo comienzo a degradar el glucógeno y me degrada adecuadamente, pero cuando yo voy a pasar de la glucosa 6-fosfato a la 1,6-bisfosfato, no se me da ese paso adecuadamente. Entonces, en este tipo de patologías, esta es un poco más severa porque con reposo no me ayuda tampoco. ¿Por qué? Porque yo hice el ejercicio, desgasté mi músculo, no tengo más sustrato, pero la glucosa que está en sangre tampoco puede entrar, porque también se me está afectando ese paso. Entonces, también esta es una enfermedad muy rara, de hecho no he tenido ninguna oportunidad de ver ningún paciente con esta enfermedad y en Colombia no sé si haya pacientes diagnosticados con ella. Sin embargo, es importante conocerla, también tienen intolerancia al ejercicio y presentan mucho dolor, calambres, algunos mioglobinuria y también cuando se cambia el sustrato energético por los cuerpos cetónicos, nos ayuda a que se tenga otra opción se le da otra opción a la célula para poderse alimentar. Entonces, esto nos ayuda a mejorar mucho los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, sin decir que vayan a hacer un ejercicio bastante intenso, pero por lo menos se pueden mover un poco más sin necesidad de tener estos síntomas tan severos. Acá les traigo algunos estudios que son del año pasado que hablan sobre la terapia cetogénica en este tipo de patologías para metabolizar los efectos metabólicos, minimizar los efectos metabólicos de estas patologías y que hay evidencia que se pueden manejar así. Listo, entonces, estas son las principales patologías metabólicas en las cuales se recomienda el uso de la terapia cetogénica. Aparte de lo que son las epilepsias, que hay muchos síndromes epilépticos que sí se ha evidenciado que la terapia cetogénica funciona para poder manejar los síntomas. Entonces, ¿qué recomendamos cuando se inicia una terapia cetogénica? Siempre, siempre, siempre hay que pedir para clínicos, porque necesitamos saber metabólicamente cómo está mi paciente. Si el paciente está con una disfunción hepática, no es recomendable iniciar terapia cetogénica porque recordemos que la cetosis se hace principalmente en el hígado. Entonces, si tenemos una disfunción hepática, no se recomienda inicio de terapia cetogénica. Las pruebas de función renal, lo que es BUN, creatinina, también tenemos que ver cómo está funcionando el riñón. En las dietas cetogénicas antes se hacía una restricción de líquidos porque se creía que con una restricción de líquidos la cetosis iba a ser mayor. Ahora se sabe que no, se tiene que cubrir el requerimiento de líquidos y esto disminuye muchos efectos secundarios que puedan tener las dietas. El hemograma completo para saber cómo está mi paciente, la albúmina, porque es recomendable iniciar dietas cetogénicas en pacientes que estén bien nutridos, la relación calcio-creatinina en orina, porque tienen más tendencia a la litiasis renal, pero esto principalmente si los pacientes están consumiendo un medicamento que se llama el topiramato, más que todo en epilepsias, o cuando ya lleven un año de la dieta cetogénica para saber cómo están. Los electrolitos, y bueno, ya después del año, sí tratar de ver cómo está la parte ósea, porque se ha evidenciado que la dieta cetogénica por tiempo prolongado puede tener alteraciones en el metabolismo óseo, y bueno, ya si hay historia de litiasis renal, hacer una ecografía renal. Esto es la recomendación principal. Entonces, lo que yo les quiero, como para complementar y para cerrar, porque esto lo quería hacer como muy concreto, es recordarles que siempre tenemos que trabajar en equipo. Nosotros como nutricionistas podemos tener todo el conocimiento de cómo se maneja una dieta cetogénica, pero recordemos que estos pacientes a los cuales les queremos dar este tipo de dietas cetogénicas son pacientes muy complejos que son polimedicados la mayoría de las veces, que tienen manejos médicos del uno y del otro.
Entonces, la idea es tratar de trabajar en equipo, de buscar la forma de conectar con esos especialistas tratantes, de si yo tengo un paciente así, bueno, miremos a ver cuál es su médico tratante, cuál es su genetista, cuál es su neurólogo, su pediatra, si es un niño, para saber, para poder tener la opción de darle una oportunidad mejor a estos pacientes, de que haya una mejor adherencia a las dietas, porque tengamos en cuenta que hay muchos medicamentos, por ejemplo, que tienen azúcar. Entonces, si yo quiero iniciar una dieta cetogénica con mi paciente, pero tiene un montón de medicamentos y muchos tienen azúcar, posiblemente yo no vaya a lograr el efecto terapéutico que requiere. Entonces, es muy importante tener en cuenta este trabajo en equipo. Y bueno, eso era todo lo que les quería comentar hoy. Pues si quieren respondo preguntas, no sé si tengan. Lina, gracias por tu excelente conferencia. Y aquí Piedad nos está preguntando si conoces... me quitaron, espérame un segundo, me devuelvo a las preguntas. Si conoces sobre la indicación de la terapia cetogénica en MELAS. Bueno, pues yo no he manejado este tipo de patologías. Sé que esto es una alteración en la parte mitocondrial. Algunas terapias cetogénicas sí están evidenciadas en el manejo de algunas patologías mitocondriales. Entonces sería importante conocer el caso, mirar los casos específicos y mirar si podemos poderlos hacer. Aquí la colega Eli dice si conoces algo en pacientes. Se te quedó congelada. No te escuché, Luisa. ¿Qué dice? La colega, ¿me escuchas ya? Sí. La colega Eli pregunta que si este tipo de dietas es recomendable en pacientes con tiroiditis autoinmune. Pues no hay documentación al respecto. La verdad, yo no he manejado ninguna dieta cetogénica en tiroiditis autoinmune. No sé pues por qué mecanismo de acción podría funcionar en este caso. Tocaría pues estudiar un poco más al respecto, porque recordemos que la dieta cetogénica es algo que está muy de moda y que se está estudiando para muchas cosas. Sin embargo, para la tiroiditis no. Perfecto. En los últimos revisiones de síndrome metabólico le han dado mucha relevancia al manejo de la dieta cetogénica. ¿Qué de pronto nos puedes tú aportar en este caso? Sí, bueno, lo que yo les digo desde el principio siempre es una terapia, ¿no? Una terapia, ¿por qué? Porque es un manejo interdisciplinario, no lo hacemos nosotros sola. Yo sí recomendaría de pronto iniciar una dieta cetogénica de bajo índice glicémico, con una tasa cetogénica bajita en estos pacientes con síndrome metabólico. De hecho, he tenido pacientes particulares con este tipo de patologías y han funcionado muy bien. Lo que yo no recomiendo es que cambien totalmente y aumenten tasa cetogénica tan drásticamente, porque es muy difícil la adherencia, porque es muy difícil de que se mantenga ahí y porque pueden haber cambios metabólicos a nivel de hepático, a nivel renal, que no son deseables. Entonces, más que todo en estos pacientes que quieren hacer es un cambio en la dieta como tal. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos dieta cetogénica, estamos quitando por completo algunos grupos de alimentos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aumentar tasa cetogénica, digamos que yo dijera, quiero hacer una dieta cetogénica con una tasa cetogénica 4:1, recuerden que yo les dije que en esa dieta el 90% son grasas y el 10% proteínas. Eso quiere decir que no voy a consumir frutas, que no voy a consumir algunas verduras, que no voy a consumir, por ejemplo, algunos cereales, ¿sí? Porque me están aportando carbohidratos. Esto hace que haya micronutrientes que se generen deficiencia.
y tendríamos que llegar a suplementar y hacer una suplementación masiva de micronutrientes. Entonces, esa no es la idea con estos pacientes. Pero en síndrome metabólico sí se puede lograr un buen resultado con dieta cetogénica de bajo índice glicémico. ¿Qué proporción y por cuánto tiempo la harías, más o menos? De esta que estamos hablando. Sí, en pacientes con síndrome metabólico. Con síndrome metabólico, pues yo inicialmente, lo ideal es que inicialmente dure por lo menos 6 meses, o sea, no quitarle la dieta en 6 meses, ¿sí? Que esté, pues obviamente evaluando adherencia y todo esto. Pero yo se la mantendría y esto se puede mantener a lo largo del tiempo porque es una dieta que no es tan restrictiva, es una dieta en la cual estamos dándole de todos los grupos de alimentos, estamos cubriendo su requerimiento, lo único que estamos haciendo es bajándole un poco lo que es el aporte de carbohidratos y subiéndole un poco las grasas, pero se puede mantener por el tiempo que sea necesario. Y una pregunta adicional, ahí en este tipo de dietas, en este tipo de pacientes específicamente, le podemos dar frutas y verduras, obviamente controlando el tamaño y la cantidad normalmente, o sea, incluyéndolas todas, sí, porque tú sabes que los médicos, los especialistas son todavía de la vieja guardia que todavía prohíben la manzana, la uva, etcétera, etcétera, y los pacientes te llegan al consulta a preguntarte, es que yo no puedo comer esto porque el internista me dijo o el endocrino me dijo, y pues nosotros lo sabemos que no es así, pero en este tipo de controlando la cantidad lo podríamos manejar y le podríamos generar un hábito con esta alimentación muy saludable. Bueno, antes de hacer dieta cetogénica como tal, hay que controlar mucho las porciones. Tú tienes que definir, digo, bueno, le voy a dar más fruta, le voy a dar más harinas o cereales, ¿sí? Dependiendo de los hábitos del paciente. Y tratar de escoger frutas que no sean tan altas en fructosa también, porque eso sí me afecta, o sea, me afecta la cetosis como tal. Si yo quiero lograr cetosis, sí tengo que hacer una restricción de carbohidratos, así sea con una tasa cetogénica bajita, pero sí tengo que hacer una restricción de carbohidratos. Bueno, aquí hay otra pregunta de la colega Marilyn. ¿Cuál es la edad mínima en la que se ha iniciado este tipo de dietas? Para epilepsia refractaria en recién nacidos. Le iniciamos en recién nacidos sin ningún inconveniente, obviamente sin una tasa cetogénica tan alta para garantizar que tenga todos los macro y micronutrientes necesarios para garantizar su desarrollo, pero sí en recién nacidos. No veo. ¿Se podría llevar a cabo dieta cetogénica en personas vegetarianas? Se puede, yo tengo una paciente vegetariana, de hecho, sin embargo requiere un poco más de suplementación. Ahí es donde también podemos tomar mano pues de las fórmulas como tal que son hechas específicamente para este tipo de manejos. Sin embargo, personas veganas es más difícil. Porque por lo menos en el vegetariano yo tengo el chance de darle la proteína de suero de leche, ¿sí? Si de pronto es lacto-vegetariano, pero si son totalmente veganos es más complicado porque recordemos que las proteínas de origen vegetal pues están ligadas también a carbohidratos. Entonces sí se podría hacer, pero entonces no podríamos llegar a una tasa cetogénica muy alta. Y aquí la colega, bueno, esto es como una página. ¿Qué sabes de la terapia cetogénica en glioblastomas? Está documentada, funciona en muchos casos. La terapia cetogénica también se está manejando para este tipo de patologías, sino que pues acá estábamos hablando de lo que es errores innatos del metabolismo, pero en glioblastomas está documentada y se puede ayudarle a que el tumor no crezca tanto y a que haya un mejor control pues de la patología. Bueno, por acá te felicitan, muchas gracias por compartir esta temática, excelente conferencia, excelente presentación. De pronto se me ocurre, hay enfermedades que yo las denominaría también casi huérfanas, como decir la ataxia nerviosa, que es una neuropatía, en este tipo de pacientes que con los años tienden por su quietud, por su pérdida de músculo completamente, ellos no tienen nada de fuerza ni de masa muscular, están muy limitados a cama. En este tipo de pacientes, ¿se podría aplicar esta dieta cetogénica? Pues tocaría evaluar lo que es la etiología de la enfermedad para evaluar si sí podría ser una opción, ¿sí? Ya en casos específicos tendríamos que mirar cada uno de los pacientes,
porque en realidad, pues para la parte nerviosa hay mucho, y para la parte neurológica hay muchas funciones. Entonces se tendría que mirar el caso específico y podría ser una opción, pero eso sí ya se tendría que evaluar individualmente con cada paciente. Ok. Aquí preguntan, si hay litiasis biliar, ¿se puede hacer esta dieta? Bueno, tendríamos que manejar tasas cetogénicas más bajitas, ¿sí? Pero sí se podría hacer. Lo que pasa es que si hay una disfunción hepática, el no es si hay una disfunción hepática, pero si hay litiasis biliar, podría manejarse con tasas cetogénicas más bajitas y haciendo controles cada 2-3 meses a ver cómo está metabólicamente y que no vaya a haber hígado graso ni ese tipo de cosas. Usualmente cuando iniciamos una dieta cetogénica, más que todo yo manejo muchos niños, pero cuando iniciamos una dieta cetogénica, iniciamos un perfil metabólico completo, miramos cómo está su perfil lipídico y hacemos un control a los 3 meses. Usualmente en esos primeros 3 meses hay un pequeño aumento del colesterol y los triglicéridos, lo cual es normal porque pues estoy cambiando el sustrato energético y estoy adaptando metabólicamente a mi cuerpo. Pero a los 6 meses usualmente vuelve a retomarse los laboratorios iniciales o a veces hasta mejora. Yo he visto mucho que aumenta mucho el colesterol HDL con la dieta cetogénica que yo manejo. Por eso es muy importante que no sea cualquier grasa, es saber explicarle a los pacientes cómo es el tipo de grasa que deben tomar, si necesitan algún suplemento, es importante identificarlo desde el principio, tener mucho cuidado con los micronutrientes, que esté cubriendo micronutrientes para poder que no haya complicaciones. Lina, ya que hablaste de las grasas, ahora que está y que sigue estando tan de moda el aceite de coco y todo lo de coco, ¿en este caso lo recomiendas? Lo que pasa es que el aceite de coco tiene, tiene muchos ácidos grasos que son buenos. Por ejemplo, el aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media que en teoría nos ayudarían con la terapia cetogénica para epilepsia, pero la cantidad que tiene es mucho menor al, por ejemplo, el contenido de ácido láurico que tiene el aceite de coco. Y sabemos que también tienen unos ácidos grasos saturados que nos pueden producir aterogénesis. Entonces, se podría incorporar, pero teniendo en cuenta que no va a ser mi grasa principal de la dieta y que tengo que limitarla, porque tiene mucho contenido de ácidos grasos saturados y ya hay evidencia de que definitivamente no es conveniente pues que se aumente tanto el consumo. Entonces aquí, ¿qué proporciones o qué aceites? O sea, me imagino que es una combinación de muchos aceites, del de canola, el de oliva, el de coco, pero pues más o menos qué proporción. Es una combinación. Por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es el aguacate para ayudarnos en la composición, pues, por ejemplo, del ácido oleico, el aceite de oliva, pero también tenemos que utilizar aceite de girasol normal. Si usted le pregunta a su paciente qué aceite utiliza, y de ahí parte, ¿sí? Porque pues tampoco le voy a quitar lo que ya está utilizando. Lo que no es recomendable son las grasas de origen animal que sean muy abundantes. Entonces, por ejemplo, el paciente me dice, no, entonces puedo comer chicharrón. Pues sí, pero tampoco que sea su grasa principal, ¿cierto? Sí, sí, Ya claro. lo podemos contar dentro de la dieta, pero tampoco todos los días se va a poner a comer chicharrones y grasas saturadas de origen animal, manteca y ese tipo de cosas, no. Sino que sea como un equilibrio y más que todo grasas de origen vegetal, que es lo más importante. Bueno, aquí hay una pregunta que dice si la dieta cetogénica podría mejorar los síntomas en casos de TEA, trastornos. No. No sé qué será, voy a preguntar, no sé qué significa TEA. En un momento no. De pronto la que nos preguntó, TEA es trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Sí, claro, ya, y de hecho lo estamos haciendo y hay estudios que estamos realizando para poder mirar cómo funciona esta dieta cetogénica. Yo tengo mi colega que está aquí conectada de Santander, la ha utilizado, y tenemos pacientes con este tipo de terapias cetogénicas en trastorno de espectro autista con buenos resultados, ¿sí? Igual las mismas recomendaciones, siempre tiene que haber un apoyo médico y haber un seguimiento muy estricto para que no haya otros trastornos metabólicos asociados. Bueno, los invito a registrar la asistencia en el link que está en el chat, de frente al computador a la mano derecha. Ahí está un link para que registren la asistencia. Los invito a todos los participantes, que fue
una amplia participación a que lo hagan para que quedemos registrados como en nuestro primer evento académico del año y veamos pues la masiva asistencia. La última pregunta que veo por acá, Linita, es ¿el aceite de canola qué tan recomendable es? Pues el aceite de canola es un aceite que ya está muy generalizado su consumo, ¿cierto? Y si el paciente lo está utilizando, yo recomiendo que lo mantenga utilizando. Sin embargo, obviamente le voy a disminuir el consumo de este aceite para incluirle otros tipos de grasas que va a necesitar más. Entonces, más que todo el aceite de oliva y el aguacate, que son los que más como que nos contrarrestan las grasas pues que tenemos, que necesitamos adicionalmente. Ahí podríamos utilizar también nueces como la almendra, la macadamia, también como en este tipo de grasas buenas. Y no sé si también el aceite de palma, que es algo que también es más bien nuevo, también entra dentro de todos la combinación. Dentro de todo tenemos que mirar, nosotros como nutricionistas tenemos que mirar de dónde viene nuestro paciente, qué está consumiendo, cuáles son los ácidos grasos que normalmente consume, cuáles son los que puede quedar deficiente, y ahí es donde nosotros hacemos la recomendación de qué suplementar, o sea, de qué cambiar. Entonces, el aceite de palma hay que poner mucho cuidado porque los que venden o los que están ahorita en el mercado, muchos son mezclas de aceites, entonces tengo que saber cuál marca, y uno le tiene que preguntar al paciente qué marca de aceite está utilizando para yo poder buscar cuáles son los ingredientes y cuál me puede estar quedando en deficiencia. Estoy revisando el chat, no veo otra pregunta, y la última pregunta que no podría dejarlo de hacer es, en deportistas, o sea, el año pasado en el Congreso de Nutrición Clínica, en la parte de deporte, el español, se me olvida el nombre del conferencista, tengo acá, él hizo una charla sobre el manejo de dieta cetogénica y ayuno intermitente en deportistas. ¿Qué conoces tú de ayuda de dieta cetogénica en deportistas? ¿Es buena? ¿En qué casos Bueno, se usaría? Yo defiendo mucho la dieta cetogénica porque yo sé que se puede manejar cubriendo todos los requerimientos nutricionales de las personas, ¿sí? Siempre y cuando yo esté cubriendo requerimientos de micronutrientes, esté cubriendo requerimientos energéticos y requerimiento proteico, no se puede manejar en este tipo de pacientes que lo quieran manejar, porque yo sé que eso viene del paciente, ¿no? Que él dice, yo quiero este tipo de dieta porque he leído, porque he visto, porque tal. Pero siempre con controles metabólicos, con controles paraclínicos, que no sea él solo el que se vaya a hacer su dieta, que no crea que es una dieta que va a comer toda la proteína que quiera y ya, porque ahí es donde vienen las complicaciones y todos los estudios que están realizando de las complicaciones de estas personas que les da por hacer dieta, pero que no tienen una asesoría profesional. Entonces, sí se puede utilizar, se puede manejar, pueden rendir en su ejercicio, pero hay que hacerlo responsablemente. Perfecto. Pues no veo más preguntas en el chat. No sé si tenga alguna persona que esté conectada en este momento, alguna otra pregunta que la quiera hacer por el chat o se la quiera hacer personalmente a Lina. Y si no, pues los invito a que registren nuevamente la asistencia en el chat. En el chat está el link. Invitarlos a que continúen muy pendientes de todas las actividades académicas. Les informo que durante todos los meses vamos a tener webinar, que va a estar responsable diferentes capítulos. El próximo webinar va a ser en marzo, no sé todavía exactamente la fecha, pero sé que es la última semana de marzo y va a ser a cargo del capítulo de Antioquia. Bueno, aquí la última preguntita. ¿En hiperuricemia o alguna dislipidemia estaría contraindicada? En hiperuricemia no. En dislipidemias tocaría mirar qué tan grave es la dislipidemia y primero manejarla antes de iniciar la dieta cetogénica. Pero, por ejemplo, si tú haces una dislipidemia después de ya haber iniciado la dieta cetogénica, no hay que quitarla. Hay algunas suplementaciones con omega, hay algunas otras estrategias que podemos utilizar para mantener la dieta cetogénica si es que es un paciente que la requiere. No si yo la quiero hacer, sino si de pronto es un paciente epiléptico que la inició y está controlado, pues no se la voy a quitar, pero sí tengo que hacer otras estrategias para poder manejar la dislipidemia.
Listo, Linita. Bueno, de darte las gracias especialmente a ti por habernos apoyado, habernos acompañado en este primer webinar académico del COLNU, del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas. Darle las gracias a todos los participantes, decirles que estén muy pendientes de las redes sociales del colegio para los próximos webinars. Gracias a nuestra vocal de comunicaciones a nivel nacional, Moniquita, por estar siempre pendiente y apoyarnos en toda la conectividad, y gracias a todos por esta participación tan rica y tan nutrida. Bueno, feliz día y feliz fin de semana. Gracias, Luisa. Gracias a ti por participar.